vamos a platicar, a iniciar esta audición con una charla importante con un colega. En este caso, la presentación es de 3 nombres: Francisco José Joaquín y apellidos Aguilar Chan, el doctor Francisco Aguilar, para que toquemos, por ejemplo, un poco de pasado y algo de futuro. Hablando de pasado, ¿qué conclusiones le dejó su visita catarí? No sé si se vistió con la indumentaria ahí de los beduinos, etcétera. Se subió a los camellos o dromedarios y lo vi muy sonriente en sus redes ahí con la dama croata que anduvo mostrando parte de su equipo titular. Así que, Francisco, bienvenido, buenas tardes. Un gusto saludarlo, Gustavo, como siempre un placer hablar con usted donde sea que nos encontremos. Y pues Qatar fue sobre todo emocionante en cuanto a poder ir a todos los estadios y a muchos partidos. Tal vez eso fue lo mejor de todo, porque tuvimos la oportunidad de estar en 35 partidos y únicamente esa opción la daba un país que tenía prácticamente una ciudad-estado, como había sucedido en Montevideo en 1930, y era la oportunidad para poder observar varios partidos. Así que tal vez lo más importante fue eso, independientemente de cualquier otra experiencia que ha habido. No utilicé indumentarias árabes. Es interesante la situación, por ejemplo, religiosa, porque habían mencionado que no se podían entrar Biblias, que no tenía ningún acceso gente de otros credos religiosos para hacerlos o ponerlos en práctica. Tuvimos la oportunidad de ir a un centro religioso donde hay una sinagoga, un templo cristiano y una iglesia católica, en la cual pues hay padres, hay pastores y quienes puedan tener los servicios de esas religiones específicas, porque hay que recordar que son 2.5 millones de habitantes que son extranjeros y solo 250,000 catarís, pero está como aislada totalmente de la ciudad, casi como un campo de concentración, y no podían haber cruces, no podía haber la estrella de David, por supuesto tampoco, pero sí existía la sinagoga. Interesante, Gustavo, es un país árabe, no fundamentalista, como si hay algunos otros, como por ejemplo Irán, Irak, así que digamos que se vive de una manera un poco libre el credo religioso de otras creencias, aunque con bastantes limitaciones. Sí, y hablando de ese término último, Francisco, limitaciones sí notorias para las mujeres. Sí, pero fíjese que tuve la oportunidad de hablar con una patoja de México que como muchas otras tenían shorts, y entonces le dije que si al principio le había dado miedo que le iban a decir algo, pero ella dice, mire, yo vi varias también que tenían y que utilizaban shorts, así que empezamos a utilizarlo, y fue un poco lo que sucedió con esta patoja croata, que empezó a ver que habían escotes de más. Ella de todos modos iba para eso, ¿verdad? Es alguien que en Instagram tiene bastantes seguidores y es básicamente porque tiene un cuerpo espectacular, entonces lo trataba de mostrar en los estadios, pero la limitaron bastante cuando empezó a mostrar un poco de más, sobre todo de pecho, ¿verdad? Sí, sobre todo compitiendo con aquella dama paraguaya que también se hizo famosa por también recostar esa parte de su humanidad en las barandas, etcétera. Algo importante, usted mencionó mexicana y demás, pero catarís y no creo que hayan tenido esas facilidades. Fíjese que es interesante porque con burka total, yo le podría decir que había como un 20% de mujeres cataríes que tenía. De ahí había un 60% que utilizaba únicamente un velo en la cabeza, y habría a partir de la adolescencia, hasta la adolescencia, ellas pueden utilizar indumentaria occidental. Entonces las adolescentes y las jóvenes, las niñas utilizaban indumentaria occidental. A partir ya como de la edad adulta empiezan a utilizar sus velos y tradicionalmente es lo que utilizan, pero yo le diría que solo el 20% de las mujeres cataríes estaban cubiertas totalmente. Muy bien, y retrotrayéndonos con lo que dijo, 35 partidos, de esos 35 sobre 64 del Mundial, ¿cuál sería su top 3 de nivel futbolístico que le tocó observar y degustar?
Yo digo, Gustavo, de que los últimos 40 minutos de la final fueron excepcionales. Digamos que una de las cosas que no me gusta del fútbol moderno es el tiempo perdido, que de verdad que es una lacra total, no solo al espíritu del juego, sino también en contra del espectador que llega. Pero esos últimos 40 minutos fueron tan intensos que borraron cualquier cosa que haya pasado en los 80 minutos que parecía que Argentina se comía totalmente vivo a Francia. Así que yo le pondría esos últimos 40 minutos como lo mejor. De allí hubo partidos muy intensos, como por ejemplo Japón-España, que en algún momento la emoción es que estaban eliminando a España y a Alemania. Entonces en ese instante a mí me tocó porque yo compartí con la gente de Radio Colombia de Costa Rica. Entonces todos los que estaban conmigo prácticamente en el apartamento que eran de Radio Colombia se fueron a cubrir el partido de Alemania y Costa Rica y yo me fui para el otro partido que era España contra Japón. Fue un partido excepcional, pero sobre todo ese instante donde están eliminando a los dos fue electrizante, realmente electrizante. Costa Rica y Japón metiéndose, ¿quién iba a decir algo de esa naturaleza? Y de ahí hubo muy buenos. La verdad es de que lo único que lamento es que no hayamos podido ver ese juego que todos esperábamos en semifinal Argentina y Brasil, porque como que estábamos preparados para el gran encuentro sudamericano y lo cortó Croacia, ¿verdad? Sí, mérito de ellos y chambonada de Brasil. Ya dentro de lo que es eso el tiempo, International Board ahora ha oficializado y lo van a comenzar a mostrar en el Mundial Interclubes ahí en Marruecos y posteriormente en el Mundial Femenino Australia, Nueva Zelanda, eso de qué tipo NFL los árbitros le den a conocer al público por qué se tomó tal decisión cuando haya necesidad de consultar el VAR. ¿Qué le parece esa medida? Y yo creo que es excepcional. Me parece desde hace rato que el arbitraje debería ser más abierto, tal y como es, por ejemplo, ya que usted lo mencionaba, el fútbol americano en la NFL, que el árbitro dice qué es lo que marcó, y ahora que tienen la posibilidad de evaluarlo también con la televisión, afirman, ahí no había un ángulo de visión correcta, y entonces se queda lo que marcamos en el terreno de juego, o sí existía el ángulo de visión correcto, y entonces decidimos que tal cosa iba a pasar. Creo que es un poco la vía de las cosas, la transparencia, ¿verdad? No puedo imaginarme que teniendo tantas evidencias las escondan. Una de las situaciones que la tecnología nos aporta es la posibilidad de ser más objetivos, y si existe, no veo por qué no la van a hacer. Muy bien, esta parte del pasado que ya le va a saludar José Pablo y vamos a tocar con él lo de futuro con el torneo de liga que arranca mañana. Eso no se ha oficializado, pero se llegó a mencionar, partiendo también de la respuesta del tiempo perdido, que hubo árbitros que adicionaron 14, 11, etcétera, de cronometrar el fútbol, tipo NBA, por ejemplo. Fíjese que eso usted se recordará de una vez que vino Joao Havelange aquí, que estuvo en el Conquistador Sheraton en 1989 u 88, no recuerdo el año preciso. Pero yo me tomé la situación porque me gustaba tomar los tiempos efectivos de juego y tomé el de esa Copa América del 87 y el de la Copa Europea, la Eurocopa del 88. Entonces le llevé el estudio ahí al Conquistador Sheraton, se lo pasé y bueno, se ha haber quedado tirado ahí mismo en el inodoro del Conquistador Sheraton, es una de los cestos de basura, pero se lo digo porque desde hace más de 30 años yo sí he estado en contra de toda la pérdida de tiempo y en favor de que fueran 30 minutos de tiempo efectivo por tiempo, porque lo que se ha visto en general es que se juega alrededor de 28 y 23 minutos, o sea, ese lapso de 23 y 28 minutos de tiempo efectivo. Pero si son realmente efectivos, yo estoy seguro que los jugadores van a entender que entonces tienen que jugar tal y como se hace en el fútbol 5, que tienen que jugar fútbol y entonces no se va a tardar más allá de los 45, 50 minutos cada uno de los tiempos, tal y como es de esa manera. Porque también en el principio del Mundial me pareció a veces exagerada la cantidad de tiempo, pero al margen de que fuera o no exagerada, es la situación de que no es lo preciso.
y ya estamos en tiempo de que tenemos que tener más precisión. Yo no puedo pensar que en el siglo XXI es como cuando Blatter dijo, miren, si el gol cae en el 43, pongan que es en el 44. Yo creo que usted y yo, y ahora Piqué que tenían relojes Casio, vimos, y cuando le preguntaban a uno, mire qué hora es, la 1:43, no decía, como es la 1:43, le digo la 1:44. No, ese es el tipo de cosas que no entiendo a veces del deporte más popular del mundo, que siguió mostrando en este mundial, que es el más popular. Indiscutiblemente. Bueno, en lo que a mí respecta, muchísimas gracias, que sea exitoso su 2023, y le saludo a José Pablo para tocar la tecla futbolística del Clausura. Gracias, Gustavo, un gusto. ¿Qué tal, Francisco? Gusto en saludarlo. Muy buena tarde. Primero que nada, pues gracias por haber aceptado estar con nosotros unos minutos en el programa. Y creo que podríamos empezar un poco hablando de qué le ha parecido, a grosso modo, pues las incorporaciones que se han dado para el inicio de este torneo Clausura 2023. Un gusto, José Pablo. Primero, lo que sucedió con Dubi Riascos es una situación que demuestra cómo seguimos jugando prácticamente a la ruleta rusa, o de repente jugamos únicamente a tirar la perinola de ver qué es lo que contratamos, y a veces sale bien, a veces sale mal, y en el caso de Riascos pues le salió muy mal a Comunicaciones. Pero te menciono esto porque Riascos era posiblemente el jugador que más esperábamos ver debutar, y ni siquiera lo vimos debutar. Entonces los demás siempre en ese misterio en el que se mueven los equipos guatemaltecos, que como no pueden, como en algún momento sucedió a finales de los 60s y 70s, de traer jugadores de gran cartel, entonces tienen que quedarse con los jugadores, digamos, de ese mediano cartel, donde casi como los aguacates te puede salir uno medio bueno, uno medio malo, uno re malo y uno re bueno. Entonces, realmente siempre digo de que al principio de los torneos tendría que venir uno muy consolidado como para decirte, este sí va a ser un jugador que responda. E incluso hace poco que hacíamos con algunos amigos una evaluación de los mejores extranjeros del siglo XXI, por ejemplo, cuando vino Damián Macaluso, yo no sé si hay alguien que hubiera dicho, puch, que este va a dar una cátedra de ser el que empuje a Cobán para hacer el primer campeonato de liga, y realmente para mí Macaluso es el mejor que ha venido en el siglo XXI, y te lo menciono porque en el principio no sabíamos qué tan intenso y sobre todo tan importante iba a ser para Cobán. No, sin duda alguna, creo que son cosas lamentables que pasan en nuestro fútbol y que demuestran de alguna forma un poco la falta de profesionalismo, ¿verdad? Que puede haber, o la falta hasta de compromiso por parte de los jugadores. Creo que es vergonzoso esto que ha sucedido. En cuanto a la incorporación, por ejemplo, de Santa Lucía con el cambio de técnico, de Chinabajul con el cambio de técnico, y en este caso, por ejemplo, Achuapa con Elícer Quiñones y Marco Pablo Papa, ¿cómo ve usted la situación del descenso? Interesante. Si hay una de las cosas que más me gusta de los torneos de liga es el descenso, no porque mis equipos casi siempre hayan participado como para descender, sino porque es una parte emocionante del campeonato que le da cierto colorido, que permite a algunos tener recuperaciones milagrosas, como hace poco sucedió con Achuapa, y que en este caso debería de tener como grandes candidatos a Mixco y Santa Lucía. Lo que sobre todas las cosas desearía es que no se congelara el descenso bajo ningún punto de vista. Como hay tanta presión como para que sean 16 los de la próxima temporada, y como que salvando a Santa Lucía sobre todo y a Mixco desde una vez, lo primero que diría es que ojalá que no haya esa situación de congelar el descenso. Y de ahí mencionaste a los que posiblemente estén en esa lucha. Yo agregaría de repente a Huehue ahí metido en la posibilidad de que tenga algún traspié y se pueda quedar, pero de ahí en adelante será Mixco y Santa Lucía, y Mixco se ha sobre todo apertrechado bien con Moscoso y con Marco Domínguez, son importantes a la hora de todo el planteamiento defensivo.
Y lo que mencionabas de Achuapa, de Elícer Quiñones y Marco Pablo Papa, para todos creo que va a ser interesante saber si Marco, primero que cualquier cosa, sale bien de esta, digamos, rehabilitación que está teniendo en su vida, y al margen de lo futbolístico, que en lo personal le vaya bien. Y Elícer Quiñones fue una de las situaciones que siempre pueden suceder, ¿verdad? Que un jugador que había brillado con Sololá, con Comunicaciones, fue simplemente una sombra. Sí, sin duda alguna. Creo que va a ser interesante, va a ser bastante peleado en ese sentido, porque nadie quiere descender. Sin embargo, se debe hacer. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que estoy total y completamente en contra de que se congelase algo así como pasó o sucedió en México, porque sin duda alguna afecta. Y vea usted lo que pasó en México en el Mundial, ¿verdad? Cuánto bajó de alguna forma el nivel, y que ahora ni siquiera tienen mayor cantidad de futbolistas jugando en el extranjero para la cantidad en promedio de habitantes que hay en México. ¿Cómo ve usted la posibilidad? ¿Lo ve factible? ¿Lo ve muy complicado el hecho de que pueda regresar las pruebas antidoping? Eso lo veo complicado en el sentido de que la Federación de Fútbol, primero, los clubes eran los que pagaban las pruebas antidopaje. Posteriormente, la Federación asumió el pago y me pareció totalmente correcto que la Federación, en busca de tener un juego limpio, porque por eso es que se hace el control antidopaje, pagara por las pruebas. Sin embargo, la Federación, teniendo el mejor presupuesto de toda la historia, de todos los tiempos, con apoyo de FIFA, que siempre hemos dicho a las federaciones internacionales que ellas deberían de obligar, como lo hace la Federación Internacional de Atletismo. La Federación Internacional de Atletismo, que ahora se conoce como World Athletics, tiene un ranking, al igual que tiene la Federación de Fútbol, la FIFA, y de acuerdo al ranking que tiene cada federación, tienen la obligatoriedad de hacer una cantidad de pruebas antidopaje en sus ligas, ya sea en la Liga Mayor o en Primera División. Y me parece que de esa forma debería de ser también, condicionando también la ayuda que le dan a cada una de las federaciones, porque la federación, a pesar de tener el mejor presupuesto de la historia, simplemente dijo no tenemos para hacer más pruebas antidopaje, y desde hace 3 años no se hace. Sí, sin duda alguna. Bueno, y para finalizar, Francisco, ¿qué piensa del hecho de que para el próximo torneo estaría implementándose el VAR en Guatemala? Yo al respecto de eso siempre dije y lo sostengo de que se podría utilizar un VAR de acuerdo a las transmisiones televisivas que se hagan. Y tal y como se lo decía Gustavo con lo de la NFL, si la transmisión televisiva no tiene una conclusión de acuerdo a nuestras cámaras, las que tenemos en esa transmisión que hacen ahora tanto por los canales de cable como por la televisión abierta, simplemente decir se queda lo que el árbitro marcó dentro del terreno de juego. Creo que es un gasto innecesario y que siempre es mucho más importante producir jugadores propios. Pero como que eso no lo miran como una necesidad nuestra, y sobre todo ahora que hay una gran fuente de posibilidades con todos los migrantes que están dando tanto para Guatemala, tanto en remesas como también en recurso humano, ahora futbolístico y deportivo en general. Si no, miremos a Luis Grijalva, pues creo que se conforma ya la federación con lo que esté produciendo Estados Unidos. Sí, la verdad, bueno, o sea, nos queda hasta corto realmente el tiempo, porque hay mucho que hablar, pero muchísimas gracias, Francisco. Desde ya le deseamos éxito en este año 2023, en esta primera charla que hemos podido platicar, y esperemos que a lo largo de este mismo año pues podamos platicar más adelante de cómo va el torneo y por supuesto de los próximos campeonatos. Lo mejor para ustedes, José Pablo, a Gustavo, y de una vez un gran abrazo a Gustavo, porque entra a la parte final de cumplir 50 años en carrera periodística, así que es algo importante, y le mando un abrazo a la distancia, y también a vos, José Pablo, que todo salga bien en este 2023. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes a Francisco Aguilar Chan, nuestro compañero y colega de profesión. Nosotros vamos a ir a una pausa publicitaria, pero les recordamos 34000062, nuestro número de WhatsApp, para que ustedes puedan participar y puedan interactuar con nosotros. Pausa, ya volvemos.